en La Zurda con Javier Alcalá, del Frente de Estudiantes. Javier es estudiante de Biología de la UB. ¿Qué tal, Javier? Muy bien, encantado. Muy bien, nosotros encantados de tenerte aquí con nosotros. Cuéntame, ¿cómo se creó el Frente de Estudiantes? Pues tenemos muy poquito tiempo, apenas 2 semanas de vida. De hecho, antes, aquí en Cataluña, pues todos los del Frente de Estudiantes que estamos en Cataluña formábamos parte del FEU, del Front Estudiantil Unitari, pero bueno, después de estar durante varios años organizando encuentros con otras asociaciones estudiantiles del Estado y hablando con ellos, decidimos que queríamos unirnos todos y queríamos formar un único sindicato para poder hacer piña, para poder confrontar con mucha más fuerza a las medidas antipopulares o que afectan o que van contra nuestros intereses que va aplicando el gobierno. Entonces, el fin de pasado organizamos un congreso, todos los sindicatos, y fruto de este congreso pues nos acabamos juntando. Y como nombre pues elegimos Frente de Estudiantes. Vale. Y un poco este sería nuestro origen. Y Javier, ¿y cuáles son las medidas de gobierno que atentan contra el estudiantado, contra los estudiantes? Pues en los últimos años han habido un montón. Tenemos al 11, el 3+2, Estrategia Universidad 2015, que no es una medida en sí, pero es un conjunto de medidas que se han aplicado a lo largo de Europa, una serie de directrices que se han aplicado en toda Europa y que se pueden incluir dentro de esa Estrategia Universidad 2015. Luego también está la Ley de Becas, la Ley de Economía Sostenible. ¿Nos podrías explicar, por ejemplo, qué es el 3+2? El 3+2 lo que hace es cambiar la estructura que tienen ahora los grados. Hasta ahora, en España, teníamos los títulos universitarios, estaban formados por un grado de 4 años y un máster de 1 año. Ahora con el 3+2 esto se quiere cambiar y el objetivo es que los másters sean de 2 años y el grado 3. ¿Qué consecuencias tiene esto? El máster es muchísimo más caro que un grado. Un máster cuesta 3 veces más que un grado. La media del precio del máster aquí en Cataluña es de 3.800 euros al año. Es una barbaridad. Entonces, si tú aumentas los años que tienes que hacer de máster, lo que haces es encarecer el precio de las carreras universitarias. Además, el título del grado se va a devaluar. Si en vez de ser 4 años serán 3 años, pues será un título que dé menos formación. Por lo tanto, cuando tú vayas al mercado laboral, si tú tienes solo un grado, pues tendrás muchas más dificultades para encontrar trabajo que si tienes un máster. Además, hay que tener en cuenta que esta es una medida que va a afectar a los estudiantes que están ahora en la universidad, pero también a los que ya se han sacado su título, porque aunque tú te hayas sacado un título de grado de 4 años, a largo plazo, como los títulos nuevos que van saliendo son de 3, tu grado también se devalúa. Y cuando tú vayas a buscar un trabajo, el que te contrate pues tendrá en cuenta que los grados son de 3 años y no que son de 4. Por lo tanto, también afecta incluso a los que ya han abandonado la universidad. ¿Cómo hace una familia de clase trabajadora para pagar las matrículas de sus hijos en la universidad? Pues realmente es muy difícil porque las becas, cada vez hay menos becas y de hecho el dinero destinado a becas cada vez se va reduciendo año tras año. Además, con la ley de becas, que esto es algo que hay que tener en cuenta, que es que unos años antes de la aplicación del 3+2 aprobaron la ley de becas, que lo que hacía era endurecer muchísimo los requisitos para conseguir una beca, pero eso era especialmente duro en el máster, donde para poder obtener una beca tienes que tener un 7 de media. ¿Qué pasa? Que si tú endureces los requisitos para poder obtener una beca en el máster y además haces que sean 2 años de máster y no 1, pues lo que haces en realidad también es dificultar todavía más el acceso a becas a los estudiantes a largo plazo. Y realmente las familias de los trabajadores para poder pagar los estudios tienen que estar ahorrando muchísimo tiempo o endeudarse hasta el cuello o simplemente no pueden pagarlo. Y cada vez hay menos estudiantes que pueden ir a la universidad. Y en el tema de endeudarse, esto implica coger créditos, ¿no es cierto?, de los bancos. Sí, por ejemplo. ¿Tienes conocimientos por ejemplo, de que haya gente? Porque yo veo que en los bancos están promocionando créditos para que las familias los cojan, para que sus hijos puedan estudiar. Con lo cual, yo creo que hay como una complicidad del Estado con la banca para que cada día, de una u otra manera, todo el mundo esté endeudado. Sí, es cierto. O sea, que a veces hay el tema de las becas que ofrecen los bancos, que luego tienes que volver porque es un crédito, está cada vez más extendido. De hecho, uno de los motivos por los que el 3+2
se aplicó en toda Europa con el Plan Bolonia. Aquí en España se ha aplicado más tarde, o sea, se ha aplicado ahora. Y uno de los motivos por lo que ha sucedido esto, de hecho, es porque en aquel momento el Santander estaba ofreciendo unas becas que estaban orientadas hacia el 4+1. Y si en España no se aplicó el 3+2 entonces y se aplica ahora, es entre otras cosas porque al Santander le interesaba mantener estas becas. O sea, aquí se ve la estrecha relación que hay y los intereses que tienen los bancos con el sistema educativo y con el Estado español, que es al fin y al cabo el que aplica todas estas medidas. Claro. O sea que es como que nosotros con la Asamblea tenemos un eslogan que dice que la banca roba y el gobierno colabora. Y tú esto lo aplicamos nosotros con el tema de las hipotecas, pero por lo visto está extendido a todos los estratos sociales y a toda la problemática, ¿no?, de la población. Bueno, para seguir con el tema de los estudiantes, cuéntame, ¿qué luchas tenéis? ¿Cómo os organizáis para hacerle frente a este monstruo que nos está queriendo corroer todos nuestros derechos? Pues pensamos que es muy importante trabajar siempre desde las bases, es decir, nosotros intentamos organizar secciones sindicales en las facultades, en los institutos, en las clases, en lo más bajo del sistema educativo. Desde ahí donde los estudiantes pues, se pueden organizar y pueden confrontar con las medidas. Nosotros luchamos tanto por las cosas más concretas o que pueden haber en la facultad, como puede ser, por ejemplo, que faltan microondas y se forman unas colas enormes a la hora de comer para hacer los microondas, o que el precio del bar es muy alto y por lo tanto los estudiantes pues, tienen que traerse los tuppers de casa, como también por cosas más generales y más grandes, como podrían ser el 3+2 o la LOMCE o leyes más grandes. Por ejemplo, ahora en física y química los compañeros pues, están organizando una campaña para empezar a principios del semestre que viene para intentar conseguir más microondas en la facultad, porque siempre a la hora de comer se forman unas colas enormes. Hasta hace poco habían 2 o 3 microondas en la facultad para centenares de estudiantes que comen allí cada día. El otro día, por ejemplo, 2 de esos microondas no funcionaban y solo había uno para todos los estudiantes. Había una cola tremenda para poder comer en la facultad. Javier, como nuestro programa va, digamos, a todo tipo de gente, y muchos escuchan hablar LOMCE, pero nos ha sucedido que a veces preguntamos en la calle a los vecinos qué es la LOMCE y no lo saben. ¿Tú puedes darnos una mera explicación de qué es la LOMCE, la famosa LOMCE? La LOMCE es la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa. Es una ley que sacó liderando e impulsó el ministro Wert, el antiguo ministro Wert. Entonces, realmente, prácticamente todas las medidas que propone la LOMCE son un atentado directo contra la democracia en los institutos, contra el modelo educativo, y son una serie de barbaridades que nos van a afectar y que van a afectar muy negativamente a la educación. Por ejemplo, una de las medidas más importantes que hace la LOMCE es el cuarto de la ESO lo va a dividir en dos partes. Estará el cuarto aplicado y el cuarto académico. Uno enfocado hacia hacer bachillerato y luego universidad y el otro enfocado para hacer FPs. Es decir, los estudiantes tendrán que elegir antes, tendrán que decidir antes si quieren ir a la universidad o si no quieren ir a la universidad. Y una de las cosas más graves es que los estudiantes que estén haciendo el cuarto de la ESO aplicado les podrán obligar a hacer prácticas no remuneradas en empresas privadas. Por lo tanto, es una forma, de hecho, de legalizar la explotación infantil, porque podemos tener chavales de 15 años trabajando gratis en una fábrica, en una empresa. Uf. Y mano de obra casi esclava. Sí. Porque digamos que esto es como el preámbulo a la esclavitud. Y además que si se lo hacen desde pequeños ya se acostumbran a ser esclavos, ¿no? Para claro. mi forma de pensar. ¿Tú quieres comentarnos algo más de vuestras luchas, de cómo os organizáis? Ha habido un congreso, ¿no es cierto?, hace pocos días. Cuéntanos un poquito. Sí, pues el congreso fue muy bien. Asistieron 15 asociaciones estudiantiles de todo el Estado. Y básicamente lo que hicimos es debatir en el congreso cómo queríamos que fuese el nuevo sindicato. Y también se eligió a una dirección para que un poco coordinase toda la faena. Es decir, se decidieron qué reivindicaciones o qué luchas tenemos, que se podrían resumir en que queremos una educación pública de calidad y al servicio del pueblo trabajador. Se decidió también qué estructura tendría el sindicato, cómo se montan las federaciones, las secciones sindicales, cómo se organiza la dirección, qué funciones tiene cada una. Y luego también se elaboraron los estatutos que tiene el sindicato y un poco pues, todas las reglas
de cómo se es miembro, o cómo se deja ser miembro, y esa sería un poco la idea del Congreso. Y la verdad es que fue muy bien, fue un éxito. Al fin ya conseguimos construir un sindicato a nivel estatal que consideramos que es muy importante, porque la mayoría de los ataques a la educación vienen desde el Estado español. El 11, por ejemplo, el 3+2 son todo leyes que se aprueban desde el Estado español, y sin embargo muchas veces la respuesta estudiantil está como muy disgregada. Se hace huelga en una comunidad autónoma, al día siguiente en la otra, y no hay unidad de los estudiantes. Por lo tanto, la creación de este sindicato creo que es muy importante, que puede servir para unificar todo el movimiento estudiantil. Y aquí en Cataluña, ¿qué sucede, digamos, con respecto al Estado español y con el tema del idioma o el tema de los programas estudiantiles? Por ejemplo, todos los puntos del 11 precisamente lo que hace es atacar un poco a la cultura de los diferentes pueblos que forman el Estado español. Ahora las lenguas vehiculares, como pueden ser el catalán, ¿vale?, o el gallego, el euskera, ya no se tendrán que dar obligatoriamente en los centros de estudio. O sea, pasarán a ser optativas o incluso pueden pasar a ser extraescolares. Aquí en Cataluña seguramente no supondrá un problema porque es algo que ya está muy implantado el catalán y seguramente todas las asignaturas se sigan dando catalán, pero por ejemplo en otros lugares como Valencia, donde esto no es tan claro y donde no está tan implantado ni hay inmersión lingüística, pues podremos encontrar centros donde no se dé la cultura valenciana, ni donde se aprenda catalán ni se aprenda valenciano. Es decir, que es un ataque contra las diferentes culturas que conforman el Estado español. Y siguiendo con el tema educativo, ¿los estudiantes son conscientes de que, por ejemplo, en vez de tener una educación de colaboración, tienen una educación de competición? O sea, hay una diferencia, digamos, entre educarte para que todos colaboremos con todos, sobre todo, por ejemplo, en el caso tuyo que será de investigación científica, ¿no? Colaborar entre todos en vez de competir. Claro, lo que pasa es que el que sale súper competitivo va a tener mejor puesto en un laboratorio de una multinacional. Pero no, vosotros sois conscientes digamos, de que el sistema los está educando para servir a los intereses de una clase dominante. Pues realmente la competencia es algo que te intentan inculcar desde siempre en el sistema educativo. Por ejemplo, ahora en mi universidad lo que se ve mucho es que la gente se está peleando por conseguir hacer prácticas, incluso no remuneradas, la mayoría de las veces, para poder hacer currículum y que te cojan después de acabar la carrera. Y hay muchísima competencia por los másters, por las becas y por las matrículas. Es decir, es algo que nos inculcan desde pequeños. Y realmente sí que hay conciencia de ello, la gente sí que es consciente, pero todavía no ha dado este paso de querer, en vez de confrontar todas estas cosas por la salida individual, que podría ser, pues yo voy a centrarme en estudiar, voy a centrarme en hacer prácticas aunque sean gratis porque es lo que hay, y luego a ver si me cogen. Pues la otra forma de intentar confrontar esto sería agruparte con tus compañeros y organizarte para cambiar estas cosas, que sería la otra visión o la otra cosa que podemos hacer. Pero como en los últimos años no han habido prácticamente victorias estudiantiles y han sido todo derrotas, y pues la gente no es muy consciente de que pues hay otras vías y que se pueden hacer las cosas de otra forma. Por lo tanto, en este sentido, la creación de este sindicato estatal, pues si consigue unir a los estudiantes, si consigue que los estudiantes se organicen en torno a un proyecto, ¿vale?, común, pues igual conseguimos cambiar un poco estas cosas y cambiar un poco la forma de confrontar, la forma de salir a las problemáticas que te da la universidad. Porque si quieres conseguir un trabajo, si quieres conseguir una educación decente, pues en vez de ir a la tuya, lo que puedes hacer es organizarte con tus compañeros y hacerlo todos juntos. Y otra pregunta, y cómo está cambiando el mundo con todas estas crisis, porque hay crisis, digamos, económica, crisis climática, crisis de todo tipo, ¿los estudiantes universitarios sois conscientes de que a lo mejor con un título universitario no tendréis una salida laboral o un mejor porvenir? Porque yo lo que considero es que también una cosa es la vocación, ¿no?, pero que en el siglo XIX, en la era industrial,
digamos, nos decían que si estudiábamos y trabajábamos y nos empeñábamos, íbamos a tener un futuro, entre comillas, asegurado. Ahora, con todas estas crisis, estamos viendo que no está sucediendo esto. Dentro de, digamos, de los estudiantes universitarios, ¿sois conscientes de esta cuestión tan importante que es lo del el siglo que empezó, ¿no? El siglo XXI, que no se sabe bien a dónde vamos? Sí, hay mucha gente que ya es perfectamente consciente de que ahora mismo tener una carrera no es garantía de nada y de que para conseguir un trabajo pues va a ser muy difícil y que solo los mejores van a tener un trabajo una vez salgan de la carrera. Los demás pues tendrán que hacer lo que puedan. Incluso hay mucha gente en la universidad que ya tienen la mentalidad, ya tienen la conciencia de que se la tienen que ir a trabajar fuera, porque aquí en España no hay trabajo. Y bueno, eso realmente es muy duro, o sea, que tú no puedas trabajar en el sitio donde has vivido toda la vida, porque tengas que marchar y vayas con la mentalidad de que, bueno, yo voy a estudiar lo que me gusta, pero no voy a poder trabajar en el sitio donde yo he nacido toda mi vida y me voy a tener que ir fuera. Y hay muchísima gente que ya es consciente de ello y que ya va con la mentalidad de marcharse, de hecho. ¿Y cómo lo veis vosotros como movimiento estudiantil? Pues ¿Qué medidas o todavía estáis, digamos, preparando la lucha para afrontar todo este paradigma, digamos? sí, realmente tenemos tanto trabajo porque hay tantas cosas que cambian en el modelo educativo. Por ejemplo, en este sentido, una de las cosas más graves sería todo el tema de las prácticas no remuneradas, que está muy relacionado con la salida laboral que vas a tener tú luego. O sea, las prácticas no remuneradas tendrían que estar directamente prohibidas. No puede ser que los estudiantes se estén matando entre ellos para trabajar gratis y poder encontrar trabajo después. Tendría que ser algo que esté prohibido. O sea, al fin y al cabo es trabajar gratis, hacer lo mismo que hace otra persona en el laboratorio o donde estés trabajando, pero sin cobrar nada. Y las empresas se aprovechan muchísimo de ello. Claro, bueno, es que casualmente yo creo que esto tan de selva, ¿no? Es lo que está queriendo imponer el sistema, que nos enfrentemos individualmente unos a nosotros continuamente, que veamos el enemigo permanente, que nos pisemos unos a los otros para llegar a la cúspide y lamentablemente que es para servir a una multinacional que va a terminar pisándonos a nosotros, porque las multinacionales ni bien nos les sirve, si encuentra un juguete mejor que le ofrece algo mejor, te descarta, ¿no? O sea que es como que nos estamos formando para hacer engranajes de una maquinaria que luego nos descartan como si fuésemos, no sé, basura. Sí, la verdad es que sí. Además, las multinacionales y las grandes empresas cada vez están más implantadas en las universidades. Por ejemplo, bueno, el informe que sacó WERT analizando el sistema educativo español, que analizaba cómo tendría que ser o en qué dirección tendría que ir, pues muchas de las personas que le hicieron ese documento eran banqueros, eran empresarios, y en las mismas universidades existe un órgano que se llama Consejo Social, que ahora mismo es consultivo, pero que en el futuro quieren fusionarlo con la dirección de la universidad y que directamente ya esté dentro de ella. ¡Hombre! Y que en este Consejo Social técnicamente representa a los diferentes sectores de la sociedad, pero que en la práctica tú miras su composición y son todos banqueros, grandes empresarios, gente que tiene intereses económicos en las universidades. Claro, en el caso tuyo, que estudias química, ¿no? Biología, los laboratorios se frotan las manos. Porque además, lo que yo creo es que si en este consejo forma parte un laboratorio, pues tú vas a estudiar lo que el laboratorio le convenga que tú estudies y no lo que a lo mejor a la sociedad le conviene. ¿Y en qué se diferenciaría? El laboratorio tiene una línea de investigación cara, de medicamentos caros, a lo mejor tú tienes una línea de investigación económica que resuelves un problema de salud de forma fácil y accesible a todo el mundo, pero sin embargo, si al laboratorio eso no le conviene, pues el laboratorio no te va a financiar, porque no es cierto, ahora se trata de esto, tu investigación. Y yo creo que lo que yo temo es que a todo el estudiantado se le está inculcando la parte esta cientificista, que en alguna época se llamó así cientificista, porque
favorece a los grandes monopolios de la medicina o de lo que fuera en su momento y no a lo que le conviene a la sociedad. Por ejemplo, la investigación sobre enfermedades incurables, a lo mejor a un laboratorio, como dicen con el cáncer, ¿no? Que prefieren mantener, que la gente se mantenga con esas medicaciones tan caras, cuando a lo mejor hay otras salidas más económicas y viables igual. Sí, eso es muy bestia. Hablando con compañeros que están estudiando medicina o farmacéutica, lo que hacen las farmacéuticas es investigar medicamentos que tengas que tú ir tomando constantemente, en vez de que no te den una solución final. Que tú tengas que estar cada semana, cada mes tomándote una pastilla, claro. Y eso les interesa más que no algo que te lo curen y ya está, porque eso significa pues un aporte constante de dinero que van ganando ellos. Y ahora se me ocurre hacerte una pregunta. ¿Y los profesores qué papel juegan en esta lucha? ¿Se comprometen? ¿Miran a un costado? El profesorado, digamos, el que tú ves que también es un trabajador, ¿no? ¿Qué papel juega en esta lucha? ¿Los apoyan? ¿Son indiferentes? Pues ahora mismo hace muchos años que no hay una verdadera unión entre estudiantes y profesores, pero yo creo que es un punto fundamental y que es importantísimo que trabajemos juntos toda la comunidad educativa para poder hacer una educación mejor y contrarrestar todas las medidas que al final y al cabo también les afectan a ellos igual que a nosotros. De hecho, se ha visto que históricamente cuando han salido juntos los profesores, las asociaciones de padres y madres, los estudiantes, las manifestaciones han sido muchísimo más multitudinarias y con muchísima más fuerza que no cuando hemos sido los estudiantes solos. Y además que la mayoría de las veces las medidas que nos imponen nos afectan a los dos. Por ejemplo, con el 3+2, si se elimina el cuarto año de todos los grados, eso en la práctica va a suponer que se despidan a miles de profesores, porque es un año que ya no se va a dar. Y que, por tanto, todos los profesores que estaban dando ese año pues van a sobrar para el sistema educativo. Así que también es algo que les afecta a ellos, así que tenemos que trabajar juntos. Y yo creo que con los padres también. A mí lo que a veces me llama la atención cuando veo movilizaciones de estudiantes es que los estudiantes van solos. Yo acepto que los padres a lo mejor en ese momento están trabajando, pero es que los mayores, sinceramente, tendríamos que acompañar la lucha de la gente joven, porque además son el futuro. Nosotros entregamos las banderas, se las entregamos a los jóvenes. Entonces, si no todas tampoco nuestras luchas y nuestros esfuerzos, no solamente luchas políticas, el esfuerzo del día a día de pagarle a nuestros hijos los estudios, no sirven de nada si yo no los acompaño también en esa lucha, ¿no? ¿Y ustedes tienen así relación con algunas asociaciones o...? Lo tenemos como, de momento no, porque acabamos de empezar, pero sí que lo tenemos como uno de nuestros objetivos. Y lo que queremos es eso, impulsar un movimiento estudiantil que vaya de la mano con los profesores, que vaya de la mano con las asociaciones de padres y madres, porque así podremos hacer muchísimo más fuerza y muchísimo más impulso. Claro. Y no es solo, no es solo una suma de números, no es solo que sumen estudiantes y profesores. Cuando los profesores hacen huelga, también hacen huelga muchísimos más estudiantes. Claro. Y también hay muchísimos más estudiantes que salen a la calle. O sea, es una suma que multiplica en realidad, no es que solo sume. Claro, sí, porque hay que entenderlo como comunidad educativa, ¿no es cierto? No como, porque si no también aquí nos están dividiendo y cuanto más nos dividen, más nos individualizan y bueno, y ellos ganan más porque, digamos, dicen, fueron poquitos, cuanto más volumen de gente se vea que estamos unidos, que estamos luchando por un mismo objetivo, yo creo que así se tiene más fuerza, ¿no? Para concienciar a la gente, porque yo lo que noto es que la gente no está por la faena, digamos, pensando en algo tan importante. En estos debates, por ejemplo, ahora políticos que se están viendo para las elecciones, no se aborda el tema educativo, se aborda el tema, por ejemplo, de la corrupción, pero casualmente yo creo que tiene que ver, más importante que tengamos una buena educación, una orientación, el contenido, ¿no? Porque también es fácil decir educación y no preocuparse por el contenido. Y nos preocupamos, ya te decía, por la corrupción y se discute mucho
sobre esto y sin embargo un tema tan importante como la educación la dejan de lado. Yo creo que la tocan de forma frívola. No sé qué opinas tú. Sí, realmente prácticamente no ha aparecido la educación en los debates. Sí han dicho, bueno, vamos a derogar esta ley, vamos a derogar la otra, pero nadie tiene un proyecto de educación que es el que nos interesa a los estudiantes. Nadie nos está ofreciendo una alternativa. Sí, yo tengo muy claro que si queremos cambiar algo los estudiantes, tendremos que hacerlo nosotros mismos y tenemos que hacerlo organizándonos en nuestros centros de estudio. Nadie nos va a regalar la educación que nosotros queremos ni la que nos merecemos. Y para terminar, ¿qué educación les gustaría tener a los estudiantes? Pues un poco, si tuviese que resumirla, son los 4 puntos que he dicho antes. Una educación que sea pública, que sea gratuita a todos los niveles, porque el hecho de que una educación cueste dinero implica que unas personas podrán acceder a ella y otras personas no, que sea de calidad y que sea para el pueblo trabajador, que esté enfocado para todos los estudiantes, que no sea una educación elitista que solo sirva para las grandes élites o para aquellos que tienen dinero o pueden permitirse pagar academias o los que tengan suerte de tener unas condiciones mejores, que sea una educación para todos. Para poder desarrollar de verdad los talentos de todas las personas, ¿no? Claro. Porque a veces están los que tienen mucho talento y resulta que no tienen el dinero. Entonces van a trabajar a la pescadería, sin desmerecer al pescadero, pero que cada uno, una educación, ¿no es cierto?, que cada uno pueda desarrollarse libremente y con sus talentos acorde con lo que él siente que es su vocación, ¿no? Claro, porque ahora mismo la educación no está enfocada como una forma de desarrollarte y desarrollar lo que tú quieres aprender, lo que tú quieres hacer. Está enfocada como si fuese un engranaje más del mercado laboral, Claro. como si fuese simplemente una herramienta que tienen las empresas para seleccionar personal y para elegir quién va a trabajar aquí y quién va a trabajar allá, cuando realmente la educación es mucho más que eso. La educación no es solo formar contenido o dar contenido específico sobre biología, matemáticas o lo que sea, también es importantísimo formar personas y se van a formar personas que se van a desarrollar en una sociedad y eso es algo que la educación ahora mismo no lo contempla. No lo contempla. Sin embargo, dan religión. Sí, y de hecho es otra de las cosas que va a cambiar la LOMCE. Con la LOMCE ahora la religión se podrá dar también en bachillerato y luego a la hora de acceder a la universidad la religión contará tanto como matemáticas o como cualquier otra asignatura que estés dando en bachillerato, de hecho. Y tú que estudias biología, te imaginas, por un lado estudian que Dios creó el mundo y después van a ciencias y estudian la teoría de la evolución. Y entonces es volver loco a los alumnos también, porque hombre, en religión te dicen una cosa y luego tú en la práctica y en ciencias, a no ser que lo prohíban. En mi época, a mí nunca me hablaron de la teoría de la evolución, por ejemplo. Sí me hablaban de que Dios había creado el mundo y me ocultaron toda una realidad, ¿no? Comprobada además científicamente. Pero bueno, no sé si Javier, que ya estamos terminando, ¿quieres decir algo para cerrar? Y que te doy la palabra, que si quieres invitar a toda la gente que estudia a sumarse a tu movimiento, o el micrófono es tuyo. Te cedemos este espacio y di lo que quieras. Vale, pues yo creo que la clave aquí lo más importante sería que en los últimos años la educación ha sufrido un montón de ataques y la educación va a sufrir muchísimos ataques más. El modelo al que nos están llevando de educación es el modelo anglosajón, el modelo norteamericano, donde hay universidades de primera, universidades de segunda, institutos de primera, institutos de segunda, y los que tienen dinero pueden acceder a las mejores universidades y los que no tienen dinero pues no pueden ir a ningún lado. Perdona, que te corte. Había leído que era la educación fast food. O sea, como se hace el esquema de la comida rápida, en la educación tipo comida rápida. Es lo que se está imponiendo. Sí, realmente es el modelo americano. Cada vez tendemos más hasta este modelo y es un modelo pues, que a la gran mayoría de la población no le interesa y no nos conviene. Y por lo tanto la única forma de cambiar esto es organizando los estudiantes desde abajo, participar en los sindicatos, en las asambleas y realmente si estamos todos juntos y si hacemos bastante presión pues podremos cambiar esto. Y no es cierto que la lucha es algo que ya no sirva porque tenemos ejemplos de países que actualmente han conseguido
cambiar imposiciones educativas que les estaban haciendo. Y voy a poner 3 ejemplos de la actualidad. Tenemos Canadá, que hace unos años los estudiantes hicieron una huelga de todo un curso, estuvieron 8 meses haciendo huelga y consiguieron frenar una subida de tasas que les querían hacer. Querían hacerles en 4 o 5 años subir las tasas un 70%, los estudiantes pues dijeron que no y después de estar todo un curso en huelga, el gobierno tuvo que dimitir y tuvieron que ceder a las peticiones de los estudiantes. Tenemos también el ejemplo de Chile, donde consiguieron un montón de mejoras en la educación pública después de movilizaciones muy masivas, también hace pocos años. Y tenemos el ejemplo de Grecia, que fue el único país donde se consiguió parar el Plan Bolonia, porque fue el país donde los estudiantes más organizados estaban y donde los estudiantes más se movilizaron, lo cual demuestra que si tú te movilizas, si te organizas, consigues parar estas cosas. Si no lo haces, pues entonces no. Muy bien. Bueno, entonces, muchas gracias por haber venido, Javier. La verdad que me encantó todo lo que has dicho. Me llena de esperanza saber que hay gente joven que está luchando. Yo hago un llamamiento a los que no son estudiantes, a la gente grande, a los que trabajan y no han querido estudiar, apoyar aunque entre todos nos apoyemos. Hoy son los estudiantes, mañana son los trabajadores, pero tenemos que comenzar a luchar para recuperar nuestras vidas. Nos las están manejando ellos. Nosotros tenemos que de una manera u otra unirnos todos, gente joven, gente mayor, mediana edad, para recuperar la vida. Hasta otra. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. J'ai besoin du soleil pour me chauffer la vie. J'ai besoin de la mer pour regarder au loin. J'ai tant besoin de toi, tout à côté de moi. J'ai besoin de la lune pour voir venir le jour. Tant besoin du soleil pour l'appeler la nuit. J'ai besoin de la mer tout à côté de moi. J'ai tant besoin de toi.